Hoy tenemos un gran invitado. Él fue jugador durante 18 años, jugador profesional de básquetbol. Ha participado en diferentes ligas como Cibacopa, la Liga Nacional Profesional de Básquetbol. Ha estado en selección mexicana, ha representado a nuestro país y que además fue director del Instituto del Deporte de Cajeme en el año 2021 a 2024. Hugo Carrillo, bienvenido a Barclays. Gracias. Quiero iniciar hablando de donde todo inició, donde inició toda tu historia. Inicias practicando distintos deportes, inicias en el béisbol, por influencia de tu tío, en el fútbol un poquito, en el básquetbol. Pero ¿por qué decides enfocarte en el básquetbol? ¿Qué fue lo que realmente te llamó la atención y no por el béisbol? Primero que nada, pues muchas gracias Luis, ¿no? por la invitación. Pues mira, como siempre lo dije, ¿no? Cuando me invitaban así a las inauguraciones y todo ese, como estaba como director, y me decían, perdón, yo les decía, el béisbol es el deporte que más me gusta. Pero pues me tuve que ir al básquetbol porque era muy malo. Entonces Okay. me tuve que ir. No, pero realmente, mira, fueron etapas de mi vida, ¿no? Realmente por parte de la familia de mi papá, todo el mundo era beisbolista, una hermana de mi mamá también, entonces, beisbolista me refiero a nivel local, ¿no? Que les gustaba el béisbol, ir a practicarlo y todo eso. Entonces, Sí. cuando yo estaba pequeño, pues nos metían a unas ligas infantiles y empezamos a practicarlo y todo eso. Porque vivía muy cerca de la unidad deportiva y en Guaymas. Okay. Entonces ya cuando me mudo a otra parte de la ciudad, entonces ya era como que ya el béisbol lo dejé, no seguí, no continué y, y ahí fue cuando empecé con el fútbol. Empecé con el fútbol porque todos los del barrio jugaban fútbol, entonces pues yo quería jugar fútbol. Sí. Y jugamos béisbol, pero con el del carro, ¿no? El que con la mano y todo eso. Y de ahí pues yo empiezo a sobresalir un poco en el tema de la altura. Ya te hablo de los 14 años, 13 años y ya en la secundaria, ¿no? Y un entrenador, muy buen amigo mío, de ahí del mismo barrio, que es entrenador de ahí de Guaymas, árbitro, entrenador, pues era el que me decía, de hecho ayer, bueno, acabo de platicar esa anécdota con un amigo, un conocido, Sí. y le digo, lo que pasa es que él me veía en el barrio ahí, en la esquina, sentado con los demás morros del barrio y me decía, hey, Carrillo, ponte a jugar básquet, yo te enseño, vente, ¿qué haces ahí? No estés ahí sentado con ellos, no estés haciendo... Entonces, yo siento que fue la influencia que me fue llevando hacia el básquetbol. Sí, e inicias en el básquetbol alrededor de unos 14, 15 años, si no me equivoco. Como tú lo comentas, estabas dentro del barrio y no inicias como tal en una academia pues formal, con un entrenador como tal de planta. ¿Pensaste alguna vez lograr en ese punto, estando jugando en el deportivo, en este caso, básquetbol? Haber logrado lo que lograste en tu carrera deportiva, en ese momento te lograste algún objetivo planteado o simplemente, como tú decías, por estatura o es algo que te fue llevando la vida. Pues mira, de hecho en la plática que tuve, como te comento, fue un momento, yo empiezo a entrenar o a jugar antes de salir a la secundaria. Okay. Entonces cuando salgo de la secundaria, te estoy hablando de eso, eh, antes de tercero secundaria, antes de los 14 años, Sí. y viene el verano, mi mamá me dice, ¿sabes qué? Vete a un campamento de verano, para que empieces a aprender a jugar básquet. Pues un campamento de verano tú sabes que es máximo un mes, ¿no? Sí. Entonces de ahí me fue gustando. Entrenaba en las mañanas en el campamento, en la tarde me llevaban al deportivo y ahí estaba, ¿no? En esos tiempos pues uno se podía manejar y mover más fácil, y agarrar el camión y irse a la unidad y todo eso. Entonces, pero yo, por ejemplo, desafortunadamente, pues en ese momento
no, repruebo una materia y no puedo entrar a la preparatoria. Ok. Entonces, yo le digo a mamá, ya no quiero estudiar. Y me dice, bueno, pues ponte a trabajar, pero no dejes el básquet. Entonces yo voy y me pongo a trabajar y a los 15 días le digo, mamá, yo quiero volver a estudiar, yo ya no quiero trabajar. Entonces, ahí mamá me dice, ya no puedes entrar a la escuela, me dice, ya no es tiempo, ponte a entrenar. Ella me dio esa oportunidad, mi mamá y mi papá, de todo ese año realmente ponerme a entrenar, pero a los 6 meses yo ya estaba con la selección de Guaymas, ya fui a un estatal a jugar, que antes, que volvieron otra vez, ¿no? Las Olimpiadas Juveniles, en ese tiempo también se llamaban Olimpiadas Juveniles, entonces ya iba representando a Guaymas, ya era como que, hey, pues me gusta esto, o sea, y mi amigo, mi entrenador, que era con el que entrenaba todos los días, yo recuerdo mucho eso, ¿no? Y hace poquito fui a Guaymas a una inauguración que le pusieron mi nombre al torneo. Okay. Y yo en una entrevista cuento que Juan Ramón Grajeda, el diablo que le dicen allá en Guaymas, me dice, Hugo, decide algo, o sea, en tu vida, ponte a hacer, o sea, deja las calles, ya no estés ahí con ellos, sí. Enfócate realmente, ¿qué quieres de tu vida? El básquetbol, el deporte te va a dar estudios, te va a dar amigos, te va a dar viajes, puedes jugar profesional, puedes crecer, pero salte de aquí. Y yo creo que ahí fue cuando mi cabeza dio el clic ese y dije yo, no, yo me quiero ir de aquí. Y afortunadamente, pues, fíjate, al año siguiente, ya que entro a la preparatoria, pues me seleccionan para irme a la selección Sonora, ¿no? Ok. Y de todo este proceso llega el momento de que pues te invitan a un equipo profesional, los Trigueros. ¿Qué pensamiento viene a ti en ese momento? Pues fíjate, fue curioso, ¿eh? Fue una anécdota muy curiosa, muy bonita, que después de la selección Sonora, como te comento, me invitan a irme a estudiar a Hermosillo. La prepa, me voy a Hermosillo, mis papás me dan el apoyo, me voy a Hermosillo a estudiar, estoy casi 2 años allá, vivo un año con una familia que me adoptó ahí, un año, y luego al otro año me fui al CEDAR, que pues ahora no sé cómo se llama ahora, ¿no? No lo conozco. ¿No lo conoces? No, ahora sí vamos a decir que falta barrio ahí. No, sí. El CEDAR, pues en ese tiempo, pues realmente... ¿Era un centro deportivo? Un centro deportivo. O sea, okay. Eran los dormitorios donde se concentraban los deportistas de Sonora en esos tiempos, ¿no? Ok. Que ahora se llama Villa Olímpica, pero pues no, creo que no la usan, ¿no? Pero sí, está ahí. Okay. Entonces, cuando Trigueros entra al Cibacopa, mi papá y el diablo, Juan Ramón, me dice, oye, es la inauguración del Cibacopa, me dice, y Cibacopa antes se jugaba en Sinaloa nada más, y Obregón es el primer equipo de Sonora que va a entrar, vamos a ver la inauguración, vamos. Entonces cuando vengo a Obregón a ver la inauguración, un amigo que es de aquí de Obregón, Manuelito Gutiérrez, él estaba jugando con el equipo de Trigueros, pero él y yo jugamos 2 años juntos en la selección Sonora juveniles. Y entonces me dice, me saludo, voy y lo saludo yo, oye, me dice, ¿por qué no habías venido? Me dice, yo, ¿por qué? Le digo, no, pues que te han estado buscando para invitarte a venir a Obregón a jugar. Y yo, pues no, a mí nadie me ha dicho nada. Y el primer dueño del equipo, el dueño del equipo en ese momento, Toño Gándara, me lo presentan y me dice, métete a jugar ahorita. Y yo le digo, no, ¿cómo me voy a poner a jugar si no vengo preparado para jugar? No, sí. Pues es que me hablaron muy bien de ti y yo quiero que te vengas. Ya pues dame chance, le dije, yo voy a Hermosillo, arreglo mis cosas de la escuela y yo me vengo por acá. Nuevamente mis padres me vuelven a dar el apoyo, me vuelven a dar el apoyo y pues me vengo a los 15 días a Obregón y a debutar como profesional ya, ¿no? Y después ya eran 18 años, o sea, de los 14 que debuté, o sea, perdón, a los 14 que empecé, a los 18 yo estaba debutando profesional. Ya. Y en esa edad, como 18, bueno, entras a selección nacional en la categoría sub-20, ¿no? Si no me equivoco o no. La primera vez que fui,
A la selección fue, fíjate, tengo buenos datos ahí. La primera vez que fui a la selección mexicana, yo pues tenía 16 años. Ok. Porque ya estaba en la selección Sonora, después fue la Olimpiada Juvenil en el 2000 en Hermosillo. Y después de la Olimpiada me invitan a la selección Sonora sub-20, pero yo tenía 16 años. Y fuimos a un nacional, me llevan a un nacional de primera fuerza a Morelia, y me quedo ahí en Morelia, terminamos el torneo, y de ahí nos vamos a todos los juveniles, bueno, los juveniles, los de la categoría sub-20, Sí. nos vamos a Puebla. De ahí nos concentramos casi un mes y medio más o menos. Pero ya ahí, en el último corte, hombre, pues ya vas para atrás. Pero fíjate, yo creo que a la segunda semana ya le estaba hablando a mi mamá, yo me quiero regresar, ya no aguanto aquí. Y dice mamá, no, eso querías, aguántate y da lo mejor de ti. Y fíjate, cada semana éramos como 40 yo creo, y cada semana cortaban. Y todos los domingos cortaban algo. Okay. Y el último domingo, pues fui yo el corte, ¿no? Pero pues aguanté todo ese proceso y de ahí ya empiezo yo pues allá a crecer un poquito más deportivamente. Y cuando tienes como que ese primer acercamiento con selección nacional, también eres parte en selección mayor. ¿Ese proceso fue igual de como que estar cortando gente o estar seleccionando cierto tipo de personas? ¿En selección mayor fue el mismo, parecido el proceso o fue distinto? No, es igual. En la selección hacen una preselección, y en la preselección normalmente llaman 20-25 normalmente. Y ya sabemos a lo mejor los 5 o 6 que ya van a estar, pues, ¿no? Porque pues son los que decimos, como decimos, los caballos, ¿no? Sí. De que a lo mejor juegan en el extranjero, que tienen más peso en la liga nacional, pero de ahí en fuera todos peleamos por el lugar, ¿no? Y sí, cada semana son los cortes. Normalmente para cada evento se concentra un mes y medio, entonces de ahí van haciendo los cortes. Ya. Después de todo este proceso competitivo, logras obtener distintos campeonatos, dentro de ellos 5 campeonatos en la Liga de Básquetbol, Liga Nacional de Básquetbol Profesional, 4 en Chihuahua y una liga estatal en Chihuahua. Considerando todo esto, eres considerado como el único, quizás muy limitado, muy pocos mexicanos en lograr esto. ¿Qué viene a tu mente al que te digan estos logros tan importantes en tu carrera? ¿Y cómo pudiste como tachar un check de que hice estos logros y no quedaron como que hubiera pasado? ¿Qué sientes al escuchar todo esto? Mira, pues se dice fácil, ¿no? Pero es un proceso muy largo, ¿no? Fueron 18 años como profesional, lesiones, operaciones, muchas veces incertidumbre, que no sabes si tienes o no tienes trabajo, porque pues profesionalmente en México creo que ni el fútbol, que son contratos se puede decir garantizados. Sí. Tienes la fortuna de decir, el próximo año yo regreso. Entonces, por más que muchas veces hiciste muy buen trabajo, no sabes si al otro año tienes trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces son de palabra los contratos, o son contratos que firmas por un año nada más. Entonces, pues afortunadamente, el proceso mío después de que llego aquí a Trigueros, el primer año quedamos campeones. Después de que quedamos campeones, me invitan a Fuerza Regia de Monterrey. Fue con el equipo que debuté en Liga Nacional. Sí. Y nos fue bien. Traemos un equipazo, un trabucón, la mayoría de los jugadores, 3 extranjeros con un nivel sorprendente. La mayoría de los mexicanos seleccionados, casi seleccionados nacionales todos. Un equipo que le aprendí mucho,
Entonces de ahí empiezas a ver el profesionalismo, ¿no? Cómo se vive como un profesional realmente, ¿no? Sí. Así, nos fue mal, pero de ahí al siguiente año cuando regreso yo aquí a Obregón, el coach Eduardo Peso, un argentino, llega aquí, me lleva a Fresnillo, Zacatecas, de aquí quedamos campeones, de ahí vamos a Liga Nacional, Fresnillo, Zacatecas, y Monterrey me da el préstamo, ahí duró 3 años, en un proceso como de aprendizaje realmente, porque es una ciudad muy pequeña, no te puedo decir como que, yo creo más chica que Guaymas, es como Empalme más o menos, Fresnillo. Entonces, pues es el vivir ahí o sea, 3 temporadas, estar diciendo, pues yo me quedo, me sacrifico porque aquí es donde estoy jugando más, estoy teniendo minutos y todo eso, y en eso ahí se da el brinco ese, ¿no? O sea, después del tercer año se da el brinco a que Mexicali me invita y ahí empezamos ya a ir para arriba, ¿no? Y durante todo este proceso, lo que tú hablabas de vivir fuera de, pues primero de Guaymas, luego aquí de Obregón, de México, inclusive irte a otro país. Tú en este proceso, a comparación de cuando estabas aquí a nivel local, estoy a nivel local, vivo tal proceso como deportista y me voy a otro país, vivo tal proceso como deportista. ¿Tú consideras que es el mismo proceso tanto aquí como allá en cuanto al tema quizás cultural o en cuanto al tema de los entrenadores que no tienen el mismo pensamiento, a lo mejor la exigencia es distinta? Tú cómo has vivido esas dos partes? O una pequeña comparación, se puede decir. Mira, todos los 18, durante los 18 años que duré como profesional, me tocaron muchos entrenadores extranjeros, ¿no? Españoles, argentinos, americanos, cada uno muy diferente, ¿no? Sí. Muy puertorriqueño, no sé si lo comenté, eh, muy diferente. Cada quien quiere tener su cultura hacia aquí, hacia nosotros como jugadores, ¿no? En el 2007-2008 que estuve en España, ahí muy diferente a todo lo que vivíamos nosotros aquí. Sí, entrena 2 veces al día, la sesión de pesas, muy profesional todo. Ahí es cuando yo llego a México y digo, oye, esto no es de diversión, esto no es diversión, o sea, solamente, o sea, Sí, hay que ya, comprometerse. sí, hay que comprometerse, hay que verlo ya en el tema profesional, ya puedes dar ese brinco de ganar más dinero, o sea, poder crecer también pues, económicamente, ya tener una familia. Yo me acabé de comprometer para casarnos, para casarme con mi esposa, entonces ya ves ya diferente, ¿no? Y en España, pues, los jugadores, dice uno, era segunda división, sí, era segunda división, pero aún así los jugadores, cuando el entrenador o la directiva decía, vamos a tomar un break, hoy es día de descanso, vamos a disfrutarlo, vamos a hacer un asado, vamos a hacer un convivio, vamos a ir a un lado a comer, lo disfrutaban tanto que, se lo demostraban al entrenador y a los directivos que al otro día estabas full en la cancha entrenando otra vez para poderte ganar ese tipo de días, ¿no? Ok, ok. Y ahora quiero hablar de esta transición de retirarte del mundo del alto rendimiento y a dedicarte pues al otro lado. ¿Por qué decides retirarte o cuál fue la causa de que, ya, me voy de aquí? ¿Qué edad tenías? Mira, fíjate, yo siempre mi pensamiento, cuando yo cumplí 30 años, yo dije a los 35 me voy a retirar. Ok. Y yo no sé si mi cuerpo me cobró factura o qué, que a los 35 yo empecé a tener las lesiones más fuertes. Pues. Sí. Ya me dolían mucho los tobillos. En el 2006 tuve la primera operación en la rodilla. Afortunadamente me pude recuperar muy bien y continué con mi carrera sin ningún problema.
Pero ya cuando empecé a los 35 fue cuando ya, o sea, mi cuerpo ya no podía más. Y llegaba momentos que yo le decía a mi esposa, ya, el último año ya no puedo, le decía, me duelen las piernas, me duelen los tobillos, ya no puedo correr. Y yo veía a los muchachos, a los jóvenes ahora que corrían, Con todo. me pasaban los viajes, se hacían más pesados, ya no podías descansar tanto en el autobús, las desveladas de los vuelos, entonces ya era pesado, ya era cansado. En el 2017 cuando regreso aquí a Halcones y quedamos campeones, yo dije 1 o 2 años más y ya me retiro. Y la lesión más fuerte que tuve en el tobillo fue en el 2017 en la pretemporada. Y aún así me la aventé toda la temporada con la lesión, quedamos campeones, muy bien todo, pero de ahí ya empecé ya con muchas molestias. Te estoy hablando que tenía 36, 37 años, o sea, Okay. todavía, Sí. pero yo me sentía físicamente, o sea, bien menos mis tobillos. ¿Y eso, los tobillos son lo único que te han operado? No, Los únicos. pues mira, La rodilla está bien. sí, en el 2006 me operé la rodilla por primera vez. Y ya me operé los 2 tobillos. Este año me volvió a operar la rodilla, pero fue realmente una limpieza, una artroscopía de limpieza por una molestia que traía ahí. Okay. Afortunadamente todo bien ya. Pero sí, no, realmente fue eso. Yo siento que las lesiones me cobraron factura ya al final de mi carrera profesional. Entonces ahí fue cuando ya estaba en el 2019-2020 en la temporada esa en Tampico, en la Liga Nacional. Y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ya termino en Liga Nacional, voy a Cibacopa, juego Cibacopa. Y también cuando hablo con la directiva de aquí Obregón les digo, este es mi último año y ya no quiero jugar ya, me gustaría ya hacer otras cosas. Y yo no sé si afortunadamente o desafortunadamente para poder hacer un retiro diferente, un homenaje, lo que tú quieras como jugador, pues, o deportista quiere eso también, pues se viene la pandemia, entonces ya nada. Ya, ni una ni otra. Ni nada, ni bye, Nada. La pandemia de una. ¿Alguna vez has pensado dedicarte, pues, a ser entrenador? No sé si lo has pensado, lo has tenido en mente, estar frente a un grupo como tal. Y no solo estar en la parte, quizás, que ya te tocó en la parte de la gestión deportiva del municipio. Pues mira, yo siempre dije que no quería, ¿no? Ok. Siempre lo decía. Pero mi hija más grande, cuando todavía yo jugaba, pues ella empezó con el tema del básquet. Sí. Ya después como que ella se fue apartando un poquito, tomó otro deporte, me gusta, es una, nosotros decimos, es una regla en la casa, ¿no? Es escuela y deporte. O sea, Okay. tienes que hacer deporte, sí o sí, el que sea. Sí. Y la más grande salió muy buena para la natación, ahora decidió voleibol también, entonces el básquet lo dejó por un lado. Pero yo siempre me veía en el tema administrativo deportivo. Sí. Siempre quería yo en ese tema, no como entrenador tal cual. Okay. Pero ahora con mi hija, la más pequeña, que ella sola me sorprendió porque pues, entrena atletismo, en su momento también natación, tiene 5 años, pero es una bala esa chamaquita. Le gusta mucho estar en la alberca, ahorita, como te digo, está el atletismo, y me dijo, papá, ¿y el básquet? Me dice, ¿cuándo voy a ir al básquet? Me dice. Entonces, ya también los fines de semana entrena básquet, y ella es la que me agarra y me dice, papá, enséñame a botar, enséñame a tirar, enséñame. Entonces, como que ya, ahora tomé ese no camino, pero sí esa decisión de decir, bueno, pues es mi hija y pues a lo mejor, ¿quién mejor que yo le puede enseñar? De hecho, mi esposa, cuando mi hija más grande jugaba, yo era de los papás o soy, Sí. de los que se sienta allá lejos.
¿Por qué? Porque no me gusta estar escuchando a los papás gritando, ¿Es órale, esto? pásala, Ya. ve, haz esto, o, Sí. o gritando al entrenador, al árbitro. Entonces yo me siento allá y ya al final hablo con mi hija, hija, hiciste bien esto, jugaste bien, pasaste bien, corriste bien, te falta hacer esto, pero ya después del juego. Entonces yo creo que con la más chiquita, esa es la más inquieta, más que me trae ahí. Entonces pues me ha gustado este proceso también. Y si te dice algún día, oye papá, quiero ser jugadora profesional, Dale, ¿la apoyas? me apoyaron a mí, yo también la voy a apoyar. Pues qué bueno. Ahora bien, me surge la duda, ¿de dónde sale la idea de ser director del Instituto del Deporte? ¿Imaginaste algún momento dirigir el deporte no propio como tal de Guaymas? Cuéntame un poquito de esa historia, ¿cómo fue? Mira, yo cuando ya llego aquí a Obregón, pues siempre dije, el día que yo regrese a Guaymas, pues va a ser para irme a vivir, a lo mejor ya retirado, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero en sí, pues no, nunca tuve esa idea de decir, yo quiero ser director del deporte o tener ese puesto en Guaymas, ¿no? Ni en Obregón tampoco. Okay. Sí me tocó vivirlo muy de cerca cuando viví en Hermosillo, porque los que eran directores de Codesón y encargados de las áreas administrativas, pues a muchos los conocí ahí en el proceso que estuve viviendo, la relación que había con ellos. Entonces pues ya decía yo en ese momento, pues bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer buenas, mejorarlas. Sí. Nosotros como deportistas pues tenemos la posibilidad de tener otra visión, ¿no? No nomás lo administrativo. Sí. Bueno, como los administradores, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces nosotros sabemos lo que es te puedo decir, Lo que pasa dentro de la cancha. Porque las algunas... injusticias, Okay. Yeah. también las injusticias pues de apoyos, de algún evento, juego, torneo que se puede o no se puede ir o hacer. Sí. Pero, pues mira, mi idea siempre fue, como te digo, estar en el área administrativa, ¿no? Pero siempre yo veía como estar en algún equipo profesional. Yo lo veía más en ese tema, trabajar en algún equipo profesional, ya sea como gerente deportivo, director del mismo club o del equipo. Yo me veía así y decía yo, ¿por qué no? Tener algún cargo público en el área deportiva, pero después de estar en algún club, ¿no? O sea, y creo que me lo brinqué cuando me llega la invitación. Sí. Me dicen, oye, pues queremos que seas parte del equipo, del gobierno municipal, que trabajes con nosotros. Pues vamos, pues nunca he trabajado en esto, pero yo creo que tengo la experiencia deportiva para poder hacerlo, y pues acepté. ¿Y cuál fue uno de tus mayores retos como director? Lo Que puedo tú... Adelante, como tú gustes. No, lo que pasa, mira, yo siempre lo dije, desafortunadamente, y yo lo dije abiertamente, ¿no? Desafortunadamente el deporte se ha vuelto un negocio. Sí. El deporte amateur se ha vuelto un negocio. Hay muchas ligas, clubes que tienen muy acaparado lo que es el tema deportivo. No digo que no trabajen, porque sí hay muchos clubes y ligas que tienen, que han sacado muchos jóvenes beisbolistas, futbolistas, pero desafortunadamente yo lo veo así, mira. Y yo siempre ponía este ejemplo, en Baja California, en Sinaloa, en Nuevo León, en Jalisco. Si tú quieres usar un área deportiva pública, sí, tienes que pagar. Si tú quieres tener tu club, pues tienes que pagar. Si tú no quieres pagar, entonces tú tienes que rentar un inmueble, una bodega, un terreno,
pero ahí te conlleva también a rentar un terreno, por ejemplo, un club de fútbol, una liga de fútbol o de béisbol, pues tienes que poner iluminación, tienes que poner el cableado, gradas, pintar, adecuar bien el campo. Entonces también es un gasto, ¿no? Y lo entiendo, eso se entiende. Pero muchas veces aquí ya es un tema de muchos años, pues. Entonces, yo al principio tuve muchos problemas, ¿no? El primer año tuve muchos problemas con mucha gente. Después nos fuimos entendiendo, arreglando, y yo al final les decía, es que yo no tengo ningún problema contigo, tú puedes decir que me corran o lo que tú quieras, Sí. pero yo creo que yo estoy haciendo bien las cosas para los deportistas. Okay. Porque si esto es un área pública, ¿por qué no puede venir un joven o una familia o un entrenador que está entrenando gratuitamente, sacando a los niños de la calle, inculcándoles valores y usar un área deportiva? Y no la pueden usar porque hay un club y una liga y la están usando y están lucrando, ¿no? Más que nada es que están lucrando. Y lo que me mencionas hace rato de que tú como deportista te sirvió esa experiencia como para quizás tomar decisiones dentro de esta gestión. ¿Y cómo es que te ayudó exactamente? Bueno, no sé si puede ser tan exacto, pero de manera general, ¿cómo te ayudó esta experiencia tú como deportista previamente, antes de ser, pues, tomar el cargo de director? ¿Cómo te ayudó esa experiencia, pues, de todo lo que viste, lo que viviste, lo que aprendiste como deportista, a tomar decisiones dentro de este cargo como director? Pues mira, como te comento, hay veces, había momentos que llegaban y mucha gente te quiere llegar amenazando, ¿no? O asustando. De que no, es que yo conozco a fulano, yo conozco a sutano, le voy a hablar para que para que te diga, para que esto. No, es que aquí estamos viendo a los deportistas, el deporte. Sí. No estamos viendo que si eres amigo del diputado, del senador, del gobernador, del presidente. No, estamos hablando de los deportistas. Entonces, aquí es el tema. Que muchas cosas me enfoqué yo que siento que se debe de continuar ahí, pues es meterse en las colonias, ¿no? En los barrios. Okay. Yo creo que llegaba, me decían, hubo una vez una anécdota ahí que el presidente me habla y me dice, Hugo, está pasando esto en la cancha, en el 12, en la Luis Echeverría. Sí. Ve para allá. Y me voy solo. Okay. Yo me voy solo, me meto ahí y en la esquina así de la cancha hay como 6, 7 morros y se dejan venir contra mí y me dicen, ¿tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Papá, soy director del deporte y vengo a ver cuál es la situación, cuál es la necesidad que tienen ustedes. Y en eso llega otro y me dice, no, les dice, no, todo está bien, todo está bien. Entonces ya nos ponemos a cotorrear, a platicar, y yo me comprometo con ellos, vamos a hacer un torneo aquí, vamos a involucrar a todos los jóvenes, a todos los niños, vamos a hacer un torneo de fútbol rápido, vamos a premiar con uniformes, trofeos, y todos así, pum, les cambia la mentalidad. Les cambia la mentalidad cuando tú te involucras con algo deportivo. Ya lo que estén haciendo ellos, pues vamos a decir, como cholos o como lo que tú quieras, sí. Eso se olvida y se ponen a ver el deporte y ellos mismos cuidan ahí para que los jóvenes o niños puedan tener las actividades. Entonces yo creo que ahí uno tiene que tener la conciencia de decir, pues vamos a trabajar por el deporte de los jóvenes, ¿no? Porque pues yo salí de un barrio, o sea, y en ese momento me dijeron, oye, ¿te valió? ¿Por qué te fuiste solo? Si crecí en un barrio, pues, o sea, no puedo, como se dice, no puedo esconder la gloria de mi parroquia. Pues me fui yo solo, me valió, pues, sin pensar las consecuencias a lo mejor, ¿no? Okay. ¿Qué te gustaría cambiar o fortalecer en el deporte a nivel municipal que no lograste en tu momento? O que tú ves, falta esto. Yo creo que la unidad de los mismos clubes, ligas, ¿no? Me cuentan que hace muchos años, 20 años, 25 años,
había un como tipo asociación de, de ligas. Entonces, aquí, como te digo, aquí cada quien ve por su lado, ¿no? Sus beneficios, sus conveniencias. Las ligas de fútbol, de béisbol, las de básquet, las de... Entonces, cada quien ve su beneficio y sus conveniencias. Pero no hay una unión, pues. No hay una unión, o sea, digamos, vamos a dar un ejemplo. Sí. Si llegaron 5 millones de pesos de algún recurso, todo el mundo se pelea por el recurso, porque lo apoyes, porque esto, no, porque no apoyes a aquel o apoya a este. Okay. Algo que a mí lo primero que me dijo en ese momento el presidente me dice, hey, tú eres futbolista, pero no te enfoques nada más en el básquet. Entonces yo creo que salgo de la administración consciente que se hicieron bien las cosas con muy poco. Sí. Se hicieron bien las cosas, que tengo la satisfacción de que si yo me encuentro a alguien ahorita, me va a saludar de frente, o sea, sin ningún problema, y no me va a sacar la vuelta por algo mal que hice yo, ¿no? Okay. Pero sí, como la pregunta que me haces, yo creo que hacer esa unión entre las ligas y los clubes, de que no nada más es buscar el beneficio de las ligas o de los clubes, ¿no? Sino que es buscar el beneficio de los mismos deportistas. ¿Y te gustaría volver a liderar el IDMC? Bueno, Sí. ya no. Fíjate, sí me quedé con esa espinita de continuar porque pues afortunadamente de toda la gestión que se hizo durante los 3 años, cuando salgo o antes de salir, pues empiezan las obras que se gestionaron, ¿no? Okay, sí. Entonces se empiezan a ver esas obras durante 3 años gestionando el aumento del presupuesto que la nueva administración, que pues es el mismo presidente municipal, pero con la nueva administración, con los regidores, con el presidente que vio que se necesitaba realmente más recursos para el instituto, pues se aumentó ese presupuesto en esta administración, que lo evaluaron y pues dijeron, pues es verdad, o sea, se ocupa más presupuesto. Me fui contento por el tema ese, ¿no? Que se siguen, de hecho, ex compañeros ahí me siguen mandando mensajes y me dicen, hey, la obra que solicitaste en el 2023 va a iniciar. Pues que fregón, ¿no? Porque pues sí, esos se quedaron ahí a lo mejor abajo de la lista, pero va subiendo y en ese momento llega en la parte de arriba y pues la ve el presidente y va. Entonces, pero sí, como te digo, me quedé con esa a lo mejor espinita de haber vivido ese proceso aquí de estos 3 años, pero pues como siempre decimos no, y como estoy muy consciente, por algo pasan las cosas. Sí. Y ahora quiero retomar un poquito el tema del básquetbol. Desde tu perspectiva como exjugador profesional, ¿cómo ves actualmente el desarrollo del básquetbol en México comparado a cuando tú jugabas? Mira, y es un tema que también lo tocaba mucho como director, ¿no? La mayoría de los eventos, torneos que hay ahorita, pues realmente es para sacar dinero, ¿no? Realmente. Entonces, muchos de esos decimos, pues no trascienden. Okay. Son torneos que no trascienden. Digamos, antes había un torneo al año, que era la Olimpiada Juveniles, que buscabas tu puesto, tú peleabas por ser un seleccionado de Obregón, de Cajeme, un seleccionado Sonora, ir al regional, ir al nacional, pelear el campeonato nacional, y era un tema que uno decía, yo soy, con orgullo lo decía, soy selección Sonora. Sí. Y desafortunadamente ahora, antes había, por ejemplo en el básquet, 12 jugadores de selección Sonora, ahorita hay 50. Pues. Okay. ¿Por qué? Porque hay muchos torneos que van los niños con el uniforme de Sonora, y yo creo que pues, está bien, es un desarrollo que estás jugando, tienes más fogueo, pero no se enfocan en el entrenamiento, en el mejorar, en el estar
perfeccionando sus técnicas. Cada mes hay un torneo diferente. El estatal de fulano, el estatal de sutano, la copa fulana, la copa... Entonces, no terminan los procesos de entrenamiento los jóvenes ya. Y antes sí lo hacíamos, a lo mejor dicen es diferente porque antes no había quien así hiciera esos eventos. Pero cuando la asociación se separa de CONADE, de los Juegos Nacionales o de la Olimpiada, ahí es cuando empieza ya a haber muchas copas, muchos eventos, muchos torneos. Y los muchachos, si tú te das cuenta, tú ves el calendario y empieza mayo, junio, julio, agosto y cada mes hay eventos. Y yo creo que ya me respondiste la siguiente pregunta que tenía. Es de que crees que haga falta ahora como tal del deportista para elevar el nivel del jugador mexicano. Y yo creo que va a lo que tú me dijiste, que ellos se dediquen a lo suyo, a entrenar, a elevar ese nivel técnico, táctico, físico. ¿Puede ser la respuesta o podrías dar otra respuesta? Mira, yo a amigos que son entrenadores, yo siempre les decía y les daba el ejemplo. Les decía, muchas selecciones, por ejemplo, las selecciones de Argentina, o bueno, más bien los países como Argentina, Venezuela, Puerto Rico, Dominicana, Sí. Que a lo mejor Brasil, que son de los más fuertes en Latinoamérica en el tema del básquetbol, ellos empiezan a jugar desde muy pequeños, pero empiezan a trabajar en su físico también. Okay. Yo por eso le digo a mi hija de 5 años, le digo, está bien, te cansa el atletismo, pero es lo que mejor te va a ayudar para poder ser mejor basquetbolista. ¿Por qué? Porque he aprendido con diferentes compañeros, excompañeros, que ahora son papás y son entrenadores, el trabajo ese que hacen con ellos, ¿no? La natación, son complementos que te va a ir mejorando. Y yo les digo a mis amigos que son entrenadores aquí, oye, no te puedes clavar nada más en la cancha. Tienes que también que el joven evolucione su físico. Aquí, un muchacho de 18, 19 años empieza las pesas cuando entra a la universidad apenas. Sí. Y en los otros países no. Empiezan desde la high school, empiezan en Estados Unidos, tú ves que entran a la universidad ya con un físico ya formado, ya, Sí. Y dices tú, ¿cómo de 17 años ya viene con un físico desarrollado? Pero es lo mismo, empiezan a trabajar, y no quiere decir que a los 14 años o a los 13 años los metas a las pesas, no, pero pues empiezas a trabajar en el gimnasio otro tipo de ejercicios, Sí. en la alberca, en la pista, empiezas a desarrollarlo. Y yo creo que es lo que falta aquí en México. ¿Sí? Ok, como esa, pues, educación, pues, en esa parte, ¿no? Igual que en todo, yo creo que no nomás únicamente la parte deportiva, pues en general México, pues sí, siento yo que carece de educación en todos los aspectos. Fíjate, estaba mirando un podcast, no me acuerdo del nombre el del entrevistado, Sí. pero era del Roberto Martínez, si lo has mirado. Roberto Martínez, me Es suena. de Monterrey, y tiene entrevistas de todo tipo, ¿no? Pero está entrevistando a un periodista deportivo y le pregunta eso, ¿cómo puede ser que en México, siendo 120 millones de habitantes, Sí. Y pongamos 60 millones de hombres, ¿cómo puede ser que no tengamos tantos jugadores de fútbol, dice, en Europa, dice, como otros países que son mucho más pequeños y sí lo tienen muchísimos jugadores en Europa, ¿no? Jugando. Y esta persona me dice, es que una es la mentalidad, para empezar. Una es la mentalidad y la segunda, dice, es que no se desarrolla el deportista y no tiene esa hambre, dice. Bueno, como tercero, no tiene esa hambre, pues. Pero en el desarrollo, como te digo, no trabajan. ¿Qué hacen los futbolistas? Pues se van a la cancha y empiezan a trabajar en la cancha y toque y esto y lo otro, pero el físico nunca ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos ahorita? En Estados Unidos, a lo mejor hace 20 años todo el mundo se burlaba de Estados Unidos en el fútbol. Sí. Y ahorita, si son 22 jugadores en la selección, tienen 40 en Europa. Pues sí. En tu cuenta de Instagram,
tienes algo como descripción que me llamó mucho la atención, que dice Proverbios 16:3. Que dice, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos serán realidad. Así es. ¿Qué significado tiene para ti eso? ¿Está alineado con algo, con tu manera de pensar? Mira, O- te o voy qué? te voy a contar una anécdota. Yo aquí tengo tatuado un ángel. Ok. Tengo tatuado un ángel. Y pasa, es que nos podemos quedar aquí. Sí, sí, sí. Nos podemos quedar aquí. Un día yo venía de quedar campeón en Mexicali en el 2015, 2015, 2016, no, 2014, 2015. Sí. Gané, ganamos 2013-2014 en Veracruz. Ok. Y el siguiente año me dice el coach, ¿sabes qué? Pues ya tú terminaste tu contrato de 3 años, no vamos a renovar casi totalmente el equipo, pues no entré en planes. Y Mexicali, que yo ya había jugado 4 años, del 2009 al 2011, perdón, 2006 al 2010, Sí. que jugué en Mexicali. Pues la gente me quería mucho allá en Mexicali, me quiere mucho. Yo voy a Mexicali y afortunadamente soy muy bien recibido. Y el coach que estaba en Mexicali me habla y me dice, oye, me voy a Mexicali, quedamos campeones otra vez. Ujú. Y dije, bueno, tengo 2 años seguidos quedando campeón. Yo quería renovar en Mexicali, quería quedarme en Mexicali y una de mis propuestas con mi esposa era de que si continuaba en Mexicali, buscar la manera de irnos a vivir para allá y de, pues, a lo mejor crecer allá como familia. Y, y terminamos allá y por temas de problemas que no quedamos bien entre la directiva y yo, pues creo que fue la parte que porque no regresé. Sí. La temporada 2015-2016 faltaba un mes para empezar y yo no tenía equipo. Y yo siempre decía, pero ¿por qué? O sea, me fue bien los últimos 2 años, me ha ido muy bien. ¿Por qué no tengo equipo? ¿Por qué esto? ¿Por qué siempre? Y un día nos invitan a un bautizo. Sí. Fuimos a una iglesia. En un momento que estábamos ahí en la misa, me hinqué, le recé al ángel que estaba ahí, pues que me apoyara, que me ayudara porque no tenía trabajo. Y curiosamente, eh, se termina la misa, nos vamos a descansar, nos vamos a la casa y no pasa ni una hora cuando llamadas y le contesto a mi agente y me dice, ve tu correo, me dice. Veo el correo y yo ya tenía un contrato. Okay. Y, o sea, fue como que, ¿qué? O sea, entonces yo de ahí, o sea, siempre he creído en Dios, siempre he creído en hacer bien las cosas, todo eso. Pero cuando pasó eso, dije, o sea, no es casualidad esto. Entonces ya después de ahí, el ángel que estaba en ese momento en la iglesia me lo tatué. Okay. Y ya fue un poquito más irme de ese lado, ¿no? Siempre, como mi esposa y yo lo decimos, todo lo que hacemos pues es en nombre de Dios y que nuestros proyectos, nuestros pensamientos, todo pues es gracias a Él y pues los ponemos en sus manos. Como bien mencionabas hace ratito, tienes 2 niñas y sé que son muy importantes para ti. ¿Qué te gustaría, si lo has pensado en algún momento, o me gustaría que ahorita te detuvieras a pensar un poquito? ¿Qué te gustaría que aprendieran de ti y que ellas logren recordar siempre de ti? Mira, yo tengo un dicho, de hecho, en mi WhatsApp, Sí. que eso lo aprendí de un coach puertorriqueño, que él siempre nos decía, de hecho, cuando estábamos en el instituto, Genio y todos los que están, muchos con los que más tuve relación ahí, Sí. lo adoptamos ese dicho. Y este entrenador decía, no te canses de hacer bien las cosas.
Si tú estás haciendo algo bien, no te canses de hacerlo, tú síguelo haciendo o mejóralo, pero no te canses de hacerlo. ¿Por qué nos decía eso? Pues en el tema del juego, si estamos fluyendo, si el juego iba bien y así, hacíamos bien las cosas, ganamos 1, 2, 3, 4 juegos, y no al quinto juego, relajarte, ya vale, ya ganamos 5, 4 juegos seguidos, pues no hay bronca, vamos en primer lugar, pero pues, traemos muy pegadito al otro equipo de un lado, pero pues no le hace, ahorita ganamos 3, no, o sea, es decir, no te canses de hacer bien las cosas, tú enfócate y sigue adelante, sigue adelante. Y era un dicho, un lema que yo les trataba de decir mucho en el instituto, ¿no? No te cansas de hacer bien las cosas. Y a mis hijas se los digo mucho, ¿no? Que ellas tengan ese ejemplo de perseverancia, de seguir trabajando. Yo a mi hija más grande le digo, pues me acabo de graduar de la universidad, sí, después de tantos años, y digo, mira, me acabo de graduar, le digo a mi hija. O sea, yo sabía que en algún momento lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque si no era de esta carrera, iba a ser de otra. Pero yo tenía esa meta para que ustedes miraran y darles ese ejemplo de que todo se puede hacer. Y ahora quiero hablar un poquito acerca de tu futuro como Hugo Carrillo. ¿Qué proyectos tienes pensados a futuro? ¿Te gustaría hacer lo que estás haciendo ahorita, un poquito de administración? ¿O qué has pensado hacer en unos añitos más? Pues mira, afortunadamente, pues gracias al básquetbol conocí algunas personas que me apoyaron, me ayudaron para obtener el trabajo que tengo ahorita, ¿no? Sí. Tengo un trabajo estable. Ya cuando yo decido retirarme del básquet, ellos es lo primero que me preguntan, ¿cuándo te vas a retirar? No, pues ya. Mira, queremos que vengas y trabajes aquí con nosotros y todo eso. Sí me gustaría, es decir, me gustaría que en algún momento poder regresar a la función pública. Sí. Es muy bonito, la verdad, es muy bonito, muy estresante. Muy estresante, te enfrentas con muchos problemas, pero como yo les comentaba a todos, el tener ese tipo de eventos, el poder apoyar, el poder ver a los deportistas que se están realizando, que están en los eventos. Me tocó ir a varios torneos de los Juegos CONADE, a Hermosillo, cuando jugaban ahí, aquí en Obregón, y pues es algo que pues uno ya lo vivió, ya estuvo ahí, pues ya estuvo ahí en la cancha, en el campo. Sí me gustaría volver, regresar, la verdad, ya sea aquí, ya sea en Guaymas, donde me inviten. Tengo la experiencia ya, pero hablando familiarmente, pues también me gustaría que mis hijas, verlas, poderlas seguir apoyando en el tema deportivo, ¿no? Okay. Y fuera de eso, fíjate que antes de que nosotros, o hablo en plural, ¿no? Pero que estuviéramos en la función pública, lo digo porque mi esposa, amigos, sí. Siempre me enfoqué mucho también en el apoyo, ¿no? A los deportistas. Okay. Tengo amigos que después entraron conmigo a trabajar ahí al instituto, que tienen escuelitas de boxeo, escuelas de básquet, ligas femeniles, que las ligas femeniles son las más, pues, que hacen para un lado. Nos apoyan, sí. Exacto. Entonces, que me dicen, oye, no eches patrocinar unos uniformes, nos puedes ayudar a pintar tal cancha, nos puedes ayudar para un viaje. Entonces, pues, hay gente, hay amigos y, hey, ¿qué onda? Nos toca de tanto, ¿qué onda? Vamos a pintar esto, vamos a echar la mano a esto. Entonces, antes de que empezara yo en la función pública, pues ya hacíamos eso, ¿no? No como en sí una asociación, pero sí con un tema personal, ¿no? Pero, y ahora que ya no estoy ahí, pues lo continúo haciendo, ¿no? O sea, como te digo, hace poco fui a Guaymas y estuvimos allá. Ahora, afortunadamente,
de esa hora que fui, varias escuelas quieren que vaya a platicar con los jóvenes, que estar ahí con ellos, platicarles mi experiencia, de dónde salí, cómo fui creciendo como deportivamente. Pero sí, seguir en ese rumbo, ¿no? Seguir como, bueno, lo que me platicas es como que seguir tu, no sé, tu propósito, quizás a lo que me comentas más o menos, como que, tú es una persona como servicial que te gusta, pues, involucrar, pues, el deporte, el servicio, con tu familia y demás. Por último, Hugo, si pudieras dar un solo consejo a la próxima generación de deportistas, ¿cuál sería? La mentalidad. La mentalidad, desafortunadamente, yo creo que yo siempre, bueno, lo platico mucho con mi esposa, si yo hubiera tenido la oportunidad de que alguien me aconsejara a edad temprana, Sí. como deportista, ya siendo, a lo mejor ya siendo profesional, yo siento que mi mentalidad hubiera cambiado desde antes y ya no grande, que ya no podía tener a lo mejor muchas oportunidades, ¿no? Yo creo que la mentalidad de crecer, de salir adelante, pues, de mejorar, de salir a lo mejor de la zona de confort, eso es lo primordial para el deportista, ¿no? Vemos el tema de los beisbolistas, cuántos beisbolistas no salen de aquí y que decimos, es un súper talentazo, pero a lo mejor la mentalidad no le ayuda para poder llegar al máximo nivel, ¿no? Yo creo que mi mejor momento como deportista llegó ya tarde, por lo mismo que no tuve ese consejo a lo mejor de alguien con mejor trayectoria o con mejor nivel o que haya sido alguien más importante en el tema deportivo o del básquetbol. Pero pues por eso yo trato de dar ese consejo, ¿no? Que se enfoquen, que realmente tengan esa mentalidad de decir, la fiesta, Todo lo que incluye. todo lo que incluye eso lo puedes hacer a un lado, pues al final de cuentas, como te digo, me gusta ver mucho los podcasts de los deportistas, de las entrevistas, de los grandes ligas, de los mismos basquetbolistas, que tienen ese enfoque y que dicen, la calle o la fiesta, esa nunca se va a ir, pues, nunca se va a ir. Sí, a lo mejor yo ya cuando ya después de varios años, que me decían, no, tenemos tal boda, tenemos tal aniversario, tal esto, pues no puedo ir, tengo que ir a trabajar, que yo ya después miré el deporte como un trabajo, pues. Me toca estar acá, la fiesta la puedo, ya que me retire, ahora sí, no, y ahora que espérame, y ahora que ya me estoy retirado, me dicen, pues, oye, vamos a ir, ay, no, le digo, Ya quiero estar en mi casa. Hugo, sin duda eres una inspiración para tu tierra, Guaymas, para Obregón, para Sonora, para México. Y ahora cuando me presentan, me dicen, de Ciudad Obregón, le digo, soy de Guaymas. Te agradezco tu tiempo por aceptar la gracias. invitación y pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, ya sabes, cualquier cosa, podemos hacer una segunda parte después y Sale igual con otras historias. Gracias. Muchas gracias.